Bueno, estamos con la presencia de Gustavo Terés, quien es el referente local, no uno, sino el referente local de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos, aquí en el departamento de Rosario, y una semana muy dura. Para toda persona que vive su trabajo ha sido una semana durísima. Yo quería abrir contigo ¿no? Esta charla. Estuviste protagonizando, convocando a un paro, marchando. ¿Cómo te sentís hoy? Estábamos en el piquete allá con los compañeros de Sancor. Sí, otro problema que también tenemos que tener. Sí, porque tiene un nexo, tiene un hilo sin duda. conductor. Y uno, cuando uno mira a sus hijos, cuando ve los jóvenes que fueron a la marcha ayer, en realidad te da mucha tristeza y a la vez, bueno, una indignación que de alguna manera hay que transformar en alguna bronca organizada, ¿no? Para que esto no suceda nunca más. En realidad los militantes, quienes tenemos compromiso social, cada vez que nos toca vivir una situación de esta, siempre decimos que nunca más. Lo dijimos con Fuente Alba, lo dijimos con Costequi y Santillán. Sin embargo, parece que las luchas de nuestro pueblo todavía demandarían mucha vida de muchas veces los mejores hijos de la clase obrera, ¿no? De los trabajadores, de los estudiantes, de aquellos que apuestan al compromiso social, a una sociedad más igualitaria. Realmente eso digna la tristeza que una vida de 23 años con todo por delante, haber asesinado a un hijo del pueblo siempre es un hecho triste, ¿no? Y sí, lleva a la reflexión y no olvidarse de otras cosas, porque estas quizás tengan una escenografía o una situación más épica, es la lucha de los obreros, es el compromiso de ir a pelear por algo que vale la pena pelear, porque eso se trataba ahí. Pero en ese mismo día se murió un trabajador de la construcción acá. Claro. Por las condiciones precarias. Y ya van 10 trabajadores de la construcción muertos este año. Y no hay una reacción sindical también ahí, lo cual es preocupante. Digo, a mí no se me ocurriría, a muchos de nosotros, de muchos gremios nuestros, no se nos ocurriría que situaciones de esa envergadura pasen por algo en una organización sindical. Nuestra organización no lo permitiría, aun si un dirigente no quisiera hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa en algunos lugares que no se acude, que no prima algún tipo de indignación, de protesta, de elaboración colectiva de eso que pasa? Porque para eso están los sindicatos, para algo que es mucho más que luchar por un salario o por alguna situación de mejora económica, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar todas estas muertes? A ver, ¿cuál sería? Porque vos me planteas un hilo conductor. Yo me atrevo a un ensayo a modo disparador. Digo lo siguiente: José Pedraza pagó un costo. Es un hombre que arrancó la CGT de los argentinos, esto ya se contó en un momento donde se alternaba. Era parte de los 25 al final de la dictadura, al principio de la democracia. Claro, o sea, trató de... fue una alternativa al bandorismo, que es gran parte de la articulación nefasta que hoy vivimos en algunos ámbitos del sindicalismo. Pero dejó 100.000 compañeros en la calle al principio de la década 90. Esos 100.000 no eran prescindibles, sino que eran necesarios porque funciona un sistema ferroviario. ¿Qué pasa? Han quedado tercerizados, los que tuvieron sueldo, que son jóvenes, siguen en ese esquema y no tienen una vida digna, producto de aquella claudicación. Y por más que vos escondas las cosas, tarde o temprano aparecen, ¿no? Yo creo que ese es el disparador, para mí es el fundamento de todo esto. Sí, yo creo, ¿cómo poner fin a la violencia y al autoritarismo sindical? Yo lo primero que quiero decir es que esas cosas suceden porque hay grupos empresarios, porque hay patronales que despiden, que precarizan, que negrean y maltratan a los trabajadores. Y que para eso necesitan, en muchos casos, grupos funcionales, que en este caso, desde la burocracia sindical, que se emparenten y tengan determinadas complicidades para como último objetivo seguir garantizando la maximización de la ganancia, ¿no? Sí. Y con un agravante, digo, después de los 90, cuando esto que vos describís, de haber dejado 90.000 ferroviarios en la calle, podríamos seguir con los telefónicos, etcétera. Lo que sí ha sucedido es que hay una parte importante de ese sindicalismo que empezó a vivir
y a pensar y a actuar como empresarios. Se generó también una casta y una nueva grupo de poder que también empezó a actuar como una clase empresaria. Muchos de estos sectores sindicales, a partir de la privatización de la FJP, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, del Belgrano, sí, de las propiedades particulares, claro. Del Belgrano Carga, de que participan de algunas empresas, como ha pasado con algunos sectores de la energía y otros, el sindicalismo se hizo socio del capital y ese no es el rol del sindicato, por lo cual empezaron a pensar y a actuar y a vivir como empresarios. Cuando se genera semejante separación del sector al cual vos representás, no podés sino terminar del otro lado. Y eso es un poco lo que va generando esto, ¿no? Yo creo que esa es una de las líneas. Hay una fuerte disputa, digo, vos podés seguir una línea de esto, si uno quiere irse a la última etapa previa a la dictadura, dice 75, y la complicidad de las 3A sectores de la UOM Nacional para asaltar Villa Constitución. Saltamos, viene la dictadura, una masacre, y ahora venís, digo, y vos te vas a encontrar con muchos de estos casos, el Hospital Francés, los trabajadores de UTA, en esa esquina donde matan el otro día a los, donde se produce esta emboscada, habían apaleado a los trabajadores de la UCRA, que son de los choferes que intentan por 15 cesantías en la empresa Chevalier, y quienes los apalearon fueron la patrulla de la UTA. Y así vemos de seguido cómo se van todos estos hechos de violencia. El conflicto de Sancor no es un conflicto laboral, es un conflicto de complicidades entre la patronal y la dirección sindical del sindicato con un grupo de trabajadores que honestamente defiende sus derechos. Y entonces, digo, porque cuando entraron a Sancor a apalearlos ahí adentro, a los delegados, entraron 150 porque la patronal financió y les abrió la puerta para que vinieran de otro lugar. Entonces hay que entender esto en ese nexo. Y después una práctica donde acá hay un elemento nuevo, que ya no alcanza con la militancia anterior del sindicato, y aparecieron las barras bravas. Sí, el lumpenaje. Grupo de choque. Lumpenaje. Grupo de choque de algunas organizaciones políticas, grupo de choque de los sindicatos y grupo de choque hasta de algún conflicto universitario, acá. Las barras bravas. Otro fenómeno, ¿no? Mucho más lumpen, mucho más, digo, ni siquiera la idea de una cosa. Y otro elemento a tener en cuenta, para seguir, discúlpame, es que también hay una puja intersindical en estos sectores. Nosotros hemos ido otro camino, te quiero aclarar. ¿Qué es la puja hasta por el encuadramiento sindical que se resuelve a los tiros y a los balazos? UOCRA camionero, UOCRA comercio, camionero comercio, digo... Hay un comité arbitral de la CGT que no se reúne, no sé cuándo hace, cuando deberían dirimir eso, porque de última se trata de una central que unifica al colectivo pacíficamente, sin embargo hemos visto decenas de enfrentamientos por ese tipo de, por el encuadramiento, para ver quién se queda con los afiliados, quién se queda con la cuota. Digo, me parece que eso requiere... Yo en esto disiento con vos porque creo que cuando se produce esa puja entre camioneros y el sector comercial, por ejemplo, yo soy un tipo que tengo una buena ponderación de Moyano, a diferencia tuya. No es un problema de... de lectura, de visiones. Y podemos tener diferencias y poder charlarlo honestamente y sanamente. Digo, o sea, la disputa en muchos casos es que un trabajador gane 3.000 pesos o 7.000 pesos. Que eso para la familia del trabajador es fundamental. Después, y el otro tema que a mí me llama la atención y que lo tiro sobre la mesa es... esto afecta a una propuesta que había sido en favor de los trabajadores hace 5 días atrás, que es distribuir parte de la renta del sector empresarial. Esos eran los dos temas que yo quería, y a lo mejor para charlar. No, pero vale la pena. Primero un reconocimiento. Nosotros en la época de resistencia del menemismo, el CTA, el MTA, la corriente sindical clasista, la corriente clasista y combativa, hicimos un grupo que se llamaba Mesa de Enlace, pero era otra cosa, que convirtió a Rosario en la capital del paro y de la resistencia al menemismo. Exacto. Sí, lo recuerdo y he estado contigo en ese momento. El mejor de los recuerdos de resistencia y de antagonizar a lo que era este tsunami neoliberal, que dejó las secuelas que dejó. Después yo creo que hay muchas de estas cosas que tienen que... Digo, porque después el problema es que hoy quien hemos hablado de Moyano es el secretario de la CGT. Claro. No es de camionero. Entonces uno puede pensar que en todo caso, lo primero que hay que pensar es si tiene que haber... Digo, muchas de esas cosas se resuelven si nosotros pensamos en una nueva forma de organización del mundo del trabajo que tiene que ver con la democracia y la libertad sindical. Dos caras de una misma moneda.
que los trabajadores garanticen el derecho a pertenecer, tengan garantizado el derecho a pertenecer y a organizarse y a darse las formas de representación que ellos decidan. Hoy hay 2.000 organizaciones sindicales simplemente inscritas que no tienen personería gremial. Acá nos encontramos hasta con organizaciones de la CGT, no de la CTA. Edgardo Quiroga tiene muchísimo más afiliados que todos en el cordón industrial de municipales y no tiene personería gremial que la gestiona del 2003. Digo, no es un problema de los míos y de los tuyos, sino es un problema de clase. Claro, y es un problema que eso se tiene que garantizar a partir de los trabajadores. Porque si nosotros reconocemos eso, lo que estamos creando es que para que también, pues eso tenemos que saber que la tarea de los sindicalistas de esta época es ver cómo hacemos para agarrar un auto, un tren, ya no hay más trenes, sí, salimos a visitar los pueblos o las ciudades y a organizar el 60% de jóvenes, mujeres, fundamentalmente los dos sectores más vulnerables de lo que es el trabajo precario, y que carecen de todo tipo de organización. Hoy el desafío del movimiento sindical no está solo al interior del movimiento obrero, al interior del movimiento obrero organizado. El desafío del movimiento sindical está con ese 60% precario, que no tiene obra social, que no le pagan el aguinaldo, digo, y que inclusive hasta hay una construcción discursiva hoy que los gobiernos y las patronales llaman pasantes, becarios, autónomos. Bueno, pero que en la provincia de Santa Fe, 9.000 empleados municipales en negro. Que es la forma, que sigue siendo una forma cínica de denominarlo, pero que es todo precarización laboral y maltrato, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Y el desafío es crear condiciones para que surjan todas las organizaciones sindicales que sean necesarias. Eso no deviene en división. Yo quiero decirte que en Uruguay hay libertad sindical, no hay leyes que regulen tanto la vida de los sindicatos y hay una sola central sindical. No se andan dividiendo y 4, 5, 7 centrales sindicales. No es así. Digo, el problema de la unidad sindical, después de la unidad orgánica y política, se garantiza por otro camino, con consensos, con caminos unitarios, respetando la pluralidad. El movimiento obrero tiene una máxima que dice, el movimiento obrero tradicional, ¿no? Otros, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Eso no es bueno. Yo creo que hay que garantizar la representación proporcional en los sindicatos, el lugar de las minorías. Digo, lo que debería ser una riqueza en algunos sectores del movimiento obrero es un problema. Y la falta de libertad y democracia sindical no deviene solo en una pelea de qué dirigente se pelea con otro. El principal problema está en la puerta de la fábrica para adentro. Claro. Porque vos podés ser candidato a concejal, podés presentarte a presidente, armar un partido, pero elegís un delegado y te echan. Solo el 12%, digo, hay una dictadura todavía al interior de las grandes empresas. Solo el 12% tiene representación gremial al interior de las empresas y de las grandes empresas también. Digo, hay un problema que desde la organización de base del mundo del trabajo tiene una falencia, pero que tiene que ver con los obstáculos que pone las mismas patronales en esta problemática. Digo, yo creo que hay que organizar, hay que garantizar la representación de la organización de base. Gustavo, yo te agradezco que hayas venido al programa, es para hacer un programa entero. Bueno, la idea, creo que la comunidad en su conjunto, la sociedad, no podemos hacer la vista gorda con este tema. No, nosotros con respecto a este tema lo que nosotros decimos es que tiene que haber juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de este delito. Tiene que haber una respuesta rápida con respecto a garantizar el reclamo por el cual los compañeros... Claro. Hay que terminar con el trabajo en negro. Exacto. Hay trabajadores que hacen el mismo trabajo y uno ganan 2.000 y el otro 4.000. Es terrible. Ahí en el riel, ahí arriba. Eso es la forma más obscena y no puede un sindicato consentir eso nunca. No. Y la otra es que eso mismo nosotros lo planteamos para los compañeros de Sancor. Muchas gracias por venir, Gustavo. No, este tema va a seguir y estás invitado al programa para seguir charlando sobre estos temas. Y esperemos, insisto, la economía en negro es letal. Los principales afectados sin duda son los trabajadores.